La sangre en el suelo no fue lo que me asustó. He visto sangre. He caminado a través de ella en lugares que la mayoría de la gente no puede encontrar en un mapa. Lo que me asustó fue el silencio. Las enfermeras ya no corrían. Los médicos miraban sus portapapeles, evitando mis ojos. Mi esposa, Violeta, estaba detrás de esas puertas dobles, y estaba embarazada. No recuerdo el camino al hospital. Mi mente se había ido a un lugar extraño y frío. El lugar al que va cuando estoy desplegado, sosteniendo un rifle, esperando la orden de irrumpir. Es un mecanismo de supervivencia. Si sientes demasiado, dudas. Si dudas, mueres. Pero no estaba en una zona de guerra. Estaba en Mazatlán. Se suponía que iba a recoger cunas y pintar la habitación del bebé este fin de semana. Señor Guerra. Giré la cabeza bruscamente hacia la voz. Un médico, que parecía demasiado joven y demasiado cansado, estaba junto al mostrador de recepción. Parecía haber estado llorando. O tal vez simplemente estaba agotado. En su mano, sostenía una bolsa de plástico transparente que contenía un objeto familiar, el anillo de bodas de Violeta. La banda estaba doblada, aplastada. ¿Dónde está ella?, pregunté. Mi voz no sonaba como la mía. Sonaba como grava moliendo contra acero. Está en la UCI, señor, dijo el médico suavemente. Pero necesita prepararse antes de entrar. El daño es extenso. ¿Está bien el bebé? El silencio que siguió fue lo suficientemente fuerte como para romper ventanas. El médico no respondió. No tenía que hacerlo. Sentí que el aire abandonaba la habitación. Mis rodillas, que han cargado mochilas de 45 kilos subiendo montañas, sentí que estaban a punto de ceder. ¿Quién hizo esto?, susurré. La policía está en la sala de espera, dijo. Están esperando una declaración. Pasé junto a él. No quería hablar con la policía. Quería ver a mi esposa. Cuando entré en la habitación, lo primero que escuché fue el bip 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 rítmico de los monitores. Tubos, cables, vendajes envueltos alrededor de su cabeza tan gruesos que parecía una extraña. Su rostro, el rostro que besé esta mañana antes de salir a correr, estaba hinchado, morado y negro. Su labio estaba partido. Su mandíbula estaba cerrada con alambres. Caminé hacia el lado de la cama. Mi mano flotó sobre la suya, con miedo de tocarla, con miedo de lastimarla más. Violeta, dije con voz ahogada. Ella no se movió. Miré su estómago. El bulto estaba allí, pero algo se sentía mal. Había una planitud en la energía de la habitación, un dolor que colgaba pesado en el aire esterilizado. Me senté allí durante una hora, simplemente observando su pecho subir y bajar, rezando a un Dios con el que no había hablado en años. Prometí todo. Toma mis piernas. Toma mis ojos. Solo deja que estén bien. Entonces la puerta se abrió. Un hombre con un traje barato entró. Detective Castillo. Conocí al tipo. Quemado, mal pagado y buscando la manera más fácil de cerrar un archivo. Señor Guerra, dijo Castillo, cerrando la puerta detrás de él. Siento lo de su esposa. ¿Quién lo hizo?, pregunté, sin apartar la mirada de Violeta. Tenemos una situación, dijo Castillo, moviéndose incómodamente. Testigos en la escena. Están contando una historia contradictoria. Me giré lentamente. ¿Contradictoria? Mi esposa tiene 7 meses de embarazo. Pesa 60 kilos. Alguien la golpeó hasta dejarla en coma. ¿Qué conflicto podría haber posiblemente? Castillo suspiró. Sacó una pequeña libreta de su bolsillo pero no la abrió. El incidente tuvo lugar fuera de Plaza Esmeralda. Aparentemente, su esposa tuvo un altercado con un equipo de seguridad de un VIP. ¿Un equipo de seguridad? Víctor Torres, dijo Castillo. El nombre me golpeó como un golpe físico. Víctor Torres. El multimillonario tecnológico.
El hombre que poseía la mitad de los bienes raíces de la ciudad y a la mayoría de sus políticos. Su equipo afirma que su esposa fue la agresora, dijo Castillo, bajando la vista al suelo. Afirman que ella arrojó una taza de café al vehículo del señor Torres y luego intentó agredir físicamente a uno de sus guardaespaldas. Dicen que usaron la fuerza necesaria para contenerla. Me puse de pie. La silla raspó ruidosamente contra el piso de baldosas. ¿Contenerla? Señalé a Violeta. Mírele la cara, Castillo. Mírela. ¿Eso parece contención? Eso parece una ejecución que no terminó del todo. Lo sé, dijo Castillo, levantando las manos. Pero los abogados de Torres ya están involucrados. Tienen 3 testigos, su personal, que firmaron declaraciones juradas diciendo que ella se volvió loca. A menos que encontremos imágenes independientes o un testigo que no esté en su nómina, va a ser difícil presentar cargos. Así que él se sale con la suya. Estoy diciendo que es complicado, dijo Castillo. Torres estaba allí. Él vio todo el asunto. ¿Él miró? Sí, estaba en el auto. No se bajó. Sentí una frialdad extenderse por mi pecho, congelando mi sangre. Él miró. Se sentó en su auto de lujo con aire acondicionado, seguro y rico, y vio a sus matones a sueldo golpear a una mujer embarazada hasta que dejó de moverse. Salga, dije. Señor Guerra, estoy tratando de ayudar. Salga. Castillo se fue. Me volví hacia Violeta. Tomé su mano suavemente. Estaba fría. Lo siento, le susurré. No estuve allí para protegerte. Prometí que siempre te protegería. Aparté un mechón de cabello de su frente magullada. Pero te prometo esto, dije, con la voz firme, desprovista de cualquier temblor ahora. La tristeza se estaba evaporando, reemplazada por un combustible que ardía mucho más caliente, mucho más tiempo. Creen que pueden comprar su salida de esto. Creen que porque tienen dinero, trajes y abogados están a salvo. Miré su anillo de bodas en la bolsa de plástico en la mesita de noche. Olvidaron quién soy. Me incliné y besé sus nudillos. Olvidaron que no necesito un juez para decidir quién es culpable. Caminé hacia la ventana y miré el horizonte de Mazatlán. En algún lugar allá afuera, en un ático o una mansión, Víctor Torres probablemente estaba bebiendo un whisky, pensando que esto era solo otro lío legal que su dinero limpiaría. Pensaba que había golpeado a una mujer indefensa. No sabía que acababa de declararle la guerra a un fuerzas especiales de la Marina. Y a diferencia de él, yo no necesitaba guardaespaldas. Me quedé junto a la puerta de la UCI de Violeta tanto tiempo que se me entumecieron las piernas, pero mi cabeza no me dejaba sentarme de nuevo. Las máquinas seguían pitando como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se hubiera acabado de abrir. Una enfermera, Hilda según su placa, salió con un portapapeles. Su voz era suave, entrenada, cuidadosa. Héctor, necesitamos una firma para sus objetos de valor y formularios de ingreso. Tomé el bolígrafo. ¿Dónde está su teléfono? Hilda parpadeó. Debería estar registrado en la bolsa con su bolso. No está, dije. Ella miró el portapapeles como si pudiera salvarla. Puedo consultar con seguridad. Mis ojos se quedaron en los suyos. Haz eso. Y no dejes que pase el tiempo. Ella se apresuró a irse. Caminé hacia el área de espera donde el detective Castillo estaba con otro oficial, Damián. Castillo trataba de parecer firme, pero su mandíbula seguía tensándose como si estuviera masticando algo que no quería tragar. ¿Alguna grabación? Pregunté. Castillo exhaló. El edificio afirma que esa sección estaba inactiva por mantenimiento. Conveniente, dije. Castillo bajó la voz. El equipo de Víctor ya envió asesoría legal. Están diciendo que Violeta arrojó algo a su vehículo. Lo están llamando un ataque. Me reí una vez, agudo y vacío. Mi esposa está embarazada. Si arrojó algo, fue porque estaba asustada. Damián se movió como si quisiera estar en cualquier otro lugar.
Castillo miró hacia las cámaras del pasillo, luego volvió a mirarme. Te lo digo directamente. Víctor tiene conexiones. Necesitamos evidencia independiente. Alguien que no esté en su nómina. Mi esposa iba a comprar ropa de bebé hoy, dije, sintiendo que se me cerraba la garganta. En cambio, está conectada a máquinas. Tú estás pidiendo papeleo. Los ojos de Castillo bajaron. Estoy pidiendo tiempo. Tiempo es lo que Violeta no tiene, dije. El teléfono de Castillo vibró. Lo revisó, luego lo guardó sin leer nada en voz alta. Eso me dijo suficiente. ¿Alguien te llamó? Pregunté. No, mintió, demasiado rápido. Lo miré fijamente hasta que apartó la mirada. Entonces escuché tacones chasqueando detrás de mí, limpios, seguros, fuera de lugar en un hospital. Amalia. La hermana de Violeta caminó hacia mí como si tuviera derecho a mi aire. Sus ojos estaban rojos, pero su postura se mantenía perfecta. Héctor, susurró. No lo hagas, dije. Ella se estremeció. Vine tan pronto como me enteré. Te enteraste rápido, respondí. Es curioso cómo viajan las cosas cuando alguien quiere que lo hagan. Castillo nos observaba como si esperara que algo explotara. Amalia intentó acercarse. Yo di un paso atrás. ¿Violeta se iba a reunir contigo? Pregunté. Los ojos de Amalia parpadearon. Solo una vez. Eso fue suficiente. Lo hacía, dije. Dime por qué. No la obligué a ir, dijo Amalia rápidamente. Me llamó y dijo que necesitaba manejar algo. No quiso explicar. No quiso explicarte a ti, y corregí, o no pudo. Las manos de Amalia temblaban mientras abría su bolso. Ella me dio algo. Me dijo que si algo pasaba, tenía que asegurarme de que lo recibieras. Me tendió un sobre con mi nombre escrito con la letra de Violeta. Mis dedos se enfriaron mientras lo abría. Dentro había una nota y una tarjeta llave negra con una franja dorada. La nota era una línea: si no vuelvo a casa, no confíes en el sistema. No confíes en Amalia. Mis ojos se levantaron lentamente. El rostro de Amalia palideció. ¿Eso? Ella no quiso decir. Ella escribió esto antes de ser atacada, dije, manteniendo la voz baja porque si subía de tono, no sabía lo que haría. ¿Por qué escribiría tu nombre? La boca de Amalia se abrió, pero no salió nada. Castillo fingió no escuchar, pero no se movió. Me acerqué a Amalia. Al. Ahora. Aquí no, susurró, mirando la cámara sobre nosotros como si fuera una persona. La jalé hacia un pasillo lateral cerca de las máquinas expendedoras. El zumbido de las luces fluorescentes se sentía como presión en mi cráneo. ¿Qué encontró Violeta? Pregunté. Amalia tragó saliva con dificultad. Dijo que tenía pruebas sobre Víctor. ¿Pruebas de qué? Exigí. No me dijo detalles, dijo Amalia, con la voz temblorosa. Solo dijo que vio algo que se suponía que no debía ver, y no podía dejar de verlo. Se me tensó el estómago. ¿Así que fue a reunirse con él? Dijo que se reuniría con alguien conectado a él, corrigió Amalia. En Plaza Esmeralda. Dijo que tenía que hacerlo en silencio. Levanté la tarjeta llave. Esto también es silencioso. ¿Qué abre? Los ojos de Amalia se desviaron. Una unidad de almacenamiento. Apreté el agarre. ¿Cuál? No sé el número, dijo, presa del pánico. Solo dijo que está pagado en efectivo. Me dijo que no usara mi tarjeta. Me dijo que si sentía que me seguían, tenía que seguir conduciendo y nunca detenerme. La miré fijamente. ¿Por qué pensaría Violeta que la seguirían? La voz de Amalia bajó. Porque dijo, Víctor no solo asusta a la gente. Él es dueño de la gente. Mi teléfono vibró en mi bolsillo como si la hubiera escuchado. Número desconocido. Deja de hacer preguntas o perderás más que a tu esposa.
Un segundo mensaje llegó justo después. Ven solo. 11:30 de la noche, Muelle 9. Lo leí 2 veces. Mi mandíbula se trabó tan fuerte que me dolieron los dientes. Amalia vio cambiar mi cara. ¿Qué es? Deslicé el teléfono en mi bolsillo. Nada. Héctor, suplicó ella. Por favor, no hagas nada estúpido. Me incliné lo suficientemente cerca para que pudiera escuchar cada palabra. Algo estúpido ya pasó. Le pasó a Violeta. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia las puertas de la UCI. Detrás del vidrio, mi esposa yacía quieta, luchando una batalla para la que nunca se ofreció como voluntaria. Y en algún lugar allá afuera, Víctor estaba cómodo, protegido, intocable. Pero el mensaje de texto no fue la parte que me asustó. La parte que me asustó fue esta: quienquiera que lo envió sabía que yo estaba en el hospital, lo que significaba que esto no había terminado. Apenas estaba comenzando. Conduje hasta el Muelle 9 como un hombre que ya estaba muerto. La lluvia golpeaba contra el parabrisas, desdibujando las luces de la ciudad en rayas rojas y amarillas, pero mi enfoque era agudo. Demasiado agudo. Estacioné la camioneta a 3 cuadras de distancia entre 2 contenedores de envío abandonados. No sabía quién envió el mensaje, y no iba a entrar en una zona mortal sin revisar el perímetro primero. Me moví a través de las sombras, pisando silenciosamente el pavimento mojado, mi mano flotando cerca de la pistola metida en mi cintura. El muelle estaba vacío excepto por una figura parada bajo una farola parpadeante. No era un sicario. Era una chica. Parecía aterrorizada. Llevaba un uniforme de camarera debajo de una sudadera con capucha empapada, y se abrazaba a sí misma contra el frío, cambiando de un pie a otro como si estuviera lista para huir. Me detuve a 3 metros de distancia, manteniéndome en la oscuridad. «Eres guerra», gritó ella, con la voz fina y temblorosa sobre el sonido de las olas rompiendo contra la madera. Entré en la luz. «Lo soy». Ella se estremeció. «Oh Dios, te ves. Te ves como si quisieras matar a alguien». «Quiero», dije con calma. «¿Quién eres tú?» «Elisa», dijo ella. «Trabajo en la cafetería frente a Plaza Esmeralda». Yo envié el mensaje. Escaneé el área detrás de ella. Despejado. ¿Por qué enviarme un mensaje, Elisa? ¿Por qué no ir a la estación de policía? Soltó una risa corta y amarga que sonó cercana a un sollozo. Fue el oficial que tomó mi declaración. Borró la grabación justo frente a mí. Dijo que no vi nada. Dijo: si quieres conservar tu trabajo y tu cara, deberías irte a casa y olvidar qué sucedió. Mi mandíbula se tensó hasta doler. Pero lo viste. No solo lo vi, susurró, metiendo la mano en su bolsillo con dedos temblorosos. Lo filmé. El mundo pareció dejar de girar. La lluvia, las olas, el viento, todo se quedó en silencio. ¿Lo tienes?, pregunté. Sacó un teléfono inteligente barato con la pantalla rota. Estaba en mi descanso. Me estaba escondiendo detrás del divisor del patio. No me vieron. Empecé a grabar cuando escuché los gritos. Me tendió el teléfono, pero su mano temblaba tanto que casi lo deja caer. No puedo verlo de nuevo, dijo, apartando la cara hacia el agua oscura. No puedo. Tomé el teléfono. Mi pulgar flotó sobre el botón de reproducción. Sabía que una vez que lo presionara, no habría vuelta atrás. Una vez que lo viera, la guerra comenzaba. Presioné play. El vídeo estaba movido al principio, encuadrando la acera mojada fuera de Plaza Esmeralda. Luego se enfocó. Mi esposa, Violeta, estaba parada cerca de una camioneta SUV negra. Se veía pequeña, frágil. Aferraba una carpeta manila contra su pecho. La prueba de la que Amalia había hablado. Un hombre entró en el encuadre. Matías. Lo reconocí al instante. Es militar. Baja deshonrosa. Era el jefe de seguridad de Víctor Torres, un hombre conocido por disfrutar su trabajo un poco demasiado. En el vídeo,
Matías no habló. Simplemente golpeó la carpeta de las manos de Violeta. Los papeles se esparcieron por el pavimento mojado. Por favor, la voz de Violeta salió a través del pequeño altavoz, aterrorizada. Solo quiero hablar con él. La cámara giró a la derecha. La ventana trasera de la SUV bajó. Víctor Torres estaba sentado adentro. Llevaba un smoking, luciendo aburrido, con un cigarro encendido en la mano. Miró a mi esposa como si fuera una mancha en su ventana. No dijo una palabra. Solo asintió. Una vez. Un movimiento pequeño y perezoso. Matías se movió. Golpeó a Violeta en la cara con un revés que la envió desmoronándose al concreto. Sentí un rugido crecer en mi pecho, un dolor físico que se sentía como si mis costillas se estuvieran rompiendo desde adentro. En la pantalla, Violeta intentó arrastrarse lejos. Se hizo una bola, envolviendo sus brazos alrededor de su estómago. «No», gritó. «Estoy embarazada. Por favor». Matías no se detuvo. La pateó con fuerza. Una vez en las costillas, una vez en el estómago. ¿Y Víctor? Víctor simplemente dio una calada a su cigarro. Él miró. No se estremeció. No apartó la mirada. Vio a mi esposa rogar por la vida de nuestro hijo, y parecía indiferente. El vídeo terminó con Matías agarrando el teléfono de Violeta y estrellándolo contra el suelo antes de que la SUV se alejara. La pantalla se puso negra. Me quedé allí en el muelle, con la lluvia corriendo por mi cara, pero me sentía seco. Me sentía vacío. ¿Por qué?, pregunté, mi voz sonando como si viniera de un extraño. ¿Por qué darme esto a mí? Elisa se secó los ojos con la manga. Porque yo también estoy embarazada, susurró. Y cuando lo vi patearla, supe que nadie más iba a ayudar. Me miró, suplicante. Eres un soldado, ¿verdad? Las noticias dijeron que era submarina. Lo era, dije. Entonces haz algo, dijo ella con ferocidad. Haz que paguen. Se dio la vuelta y corrió de regreso hacia las luces de la ciudad desapareciendo en la noche, dejándome con el arma que acabaría con todos ellos. Caminé de regreso a mi camioneta. Me senté en el asiento del conductor y miré el teléfono. Esto no fue un asalto. Fue un asesinato. Víctor Torres había ordenado el golpe a mi hijo no nacido. Mi propio teléfono vibró. Contesté en altavoz. Señor. ¿Guerra? Era el médico. Su voz era pesada. Disculpándose. Necesitamos que regrese. Ha habido un declive. El latido fetal. Se ha ido. Cerré los ojos. Ya lo sabía. Acababa de ver cómo sucedía en una pantalla rota. Voy para allá, dije. Colgué. Me senté allí por un minuto, el silencio en la camioneta era ensordecedor. Abrí la consola central y saqué un cuchillo táctico. Pasé mi pulgar a lo largo de la hoja, sintiendo la mordedura del acero. Víctor Torres tenía dinero. Tenía poder. Tenía a la policía. Pero había cometido un error de cálculo fatal. Pensó que me había destruido. No se dio cuenta de que al quitarme todo lo que amaba, había eliminado lo único que me mantenía civilizado. Arranqué el motor. La camioneta rugió a la vida. No iba a ir a la policía con este vídeo. Todavía no. Lo enterrarían. Este vídeo era para mí. Puse la camioneta en marcha. Iba al hospital a despedirme de mi hijo. Y luego iba a presentarle a Víctor Torres las consecuencias de sus acciones. La habitación del hospital estaba tranquila de una manera que se sentía pesada, como si el aire mismo estuviera presionando mi pecho. Violeta todavía estaba inconsciente. Su rostro se estaba volviendo de diferentes tonos de púrpura y amarillo a medida que los moretones se asentaban. Pero al menos estaba viva. Nuestro hijo no. Acababa de firmar los papeles. Un certificado de defunción para una persona que nunca tomó un respiro.
Lo llamaron muerte fetal debido a traumatismo por fuerza contundente. Yo lo llamé asesinato. Me senté en la silla de plástico junto a su cama sosteniendo su mano. Mi pulgar rozaba sus nudillos una y otra vez tratando de recordarle a su cuerpo que yo todavía estaba aquí. Hubo un golpe en la puerta. No era el golpe de una enfermera. Demasiado seguro. Demasiado fuerte. No me di la vuelta. Ahora no, señor Guerra. Dijo una voz. Suave. Pulida. Creo que deberíamos hablar ahora. Podría ahorrarle mucho dolor. Giré lentamente la cabeza. De pie en la puerta había un hombre con un traje color carbón que probablemente costaba más que mi camioneta. Tenía el cabello plateado, perfectamente peinado, y un maletín en la mano. Julio. El abogado personal de Víctor Torres, el solucionador de problemas. «Tienes 5 segundos para irte», dije. Mi voz era baja, raspando contra mi garganta. Julio no se fue. Entró y cerró la puerta suavemente detrás de él. Miró a Violeta con una expresión falsa de lástima que hizo que se me revolviera el estómago. «Trágico», dijo. «Verdaderamente trágico. El señor Torres está devastado por la noticia». Me puse de pie. Julio levantó una mano. «Por favor, señor Guerra. Estoy aquí para ayudar. Estoy aquí para ofrecer una solución». ¿Una solución? Di un paso hacia él. ¿Crees que hay una solución para esto? Seguridad financiera, dijo Julio, colocando su maletín en la pequeña mesa cerca de la puerta. Abrió los pestillos. El señor Torres entiende que este incidente ha causado una angustia significativa. Quiere asegurarse de que usted y su esposa sean atendidos. Facturas médicas, rehabilitación, salarios perdidos y compensación por la pérdida del embarazo. Sacó un documento. Era grueso. 100 millones de pesos, dijo Julio. Libres de impuestos transferidos a una cuenta en el extranjero de su elección para mañana por la mañana. Miré el papel, luego lo miré a él. 100 millones, repetí. Es una oferta generosa, dijo Julio, ofreciéndome un bolígrafo de oro. Suficiente para mudarse. Empezar de nuevo. Tal vez en algún lugar soleado. Podría llevar a Violeta a Europa. Dejarla sanar. ¿Y qué tengo que hacer?, pregunté. Julio sonrió. Una sonrisa tensa y practicada. Solo firmar. Es un acuerdo de confidencialidad estándar. Usted acepta que el incidente fue un malentendido mutuo. Acepta retirar cualquier demanda potencial. Y, por supuesto, acepta entregar cualquier evidencia digital que pueda haber adquirido. Él lo sabía. Sabían sobre el vídeo, o al menos estaban lo suficientemente asustados como para asumir que existía. Miré el bolígrafo. Miré a Violeta yaciendo rota en la cama. ¿Crees que mi hijo vale 100 millones de pesos? Pregunté suavemente. Julio suspiró. Señor Guerra, seamos realistas. La policía no tiene nada. Los testigos están de nuestro lado. Si va a la corte, lo enterraremos en honorarios legales durante 10 años. Arrastraremos la reputación de su esposa por el lodo. Encontraremos cada error que haya cometido, cada multa de estacionamiento impaga, cada exnovio, y lo pondremos en las noticias de la noche. Para cuando terminemos, el jurado no verá a una víctima. Verán a una mujer inestable que atacó a un multimillonario. Se acercó más. O toma el dinero, gana, y se va rico. Tomé el bolígrafo. La sonrisa de Julio se amplió. Hombre inteligente. Miré el bolígrafo en mi mano. Era pesado, caro. Hiciste tu tarea sobre mí, ¿verdad, Julio?, pregunté. Por supuesto. Fuerzas Especiales de la Marina. Servicio distinguido. Respetamos sus antecedentes. Entonces te perdiste algo en mi archivo, dije. Partí el bolígrafo por la mitad. La tinta explotó sobre mis dedos. Negra como el petróleo.
Julio se estremeció. No negocio con terroristas, dije, y no negocio con asesinos de niños. Arrojé los pedazos rotos a sus pies. El rostro de Julio se endureció. La máscara de preocupación cortés se desvaneció, revelando al tiburón debajo. Está cometiendo un error, dijo fríamente. Un error muy peligroso. El error fue enviarte aquí, dije. ¿Fue? Julio cerró su maletín. Ya no parecía asustado. Parecía aburrido. ¿Crees que eres duro? Dijo Julio. ¿Crees que porque has estado en la guerra, sabes cómo pelear, pero no conoces esta guerra, Héctor? En tu guerra, tienes reglas de enfrentamiento. En nuestro mundo, no hay reglas. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Tienes un hermano en Durango, ¿no? Esteban. Mi sangre se heló. Y una sobrina, continuó Julio, revisando su reloj. Linda niña, ¿qué tiene? ¿6? Camina a la escuela todas las mañanas a las 8:15. Crucé la habitación en 2 zancadas. Agarré a Julio por las solapas de su traje y lo estrellé contra la puerta. Su cabeza crujió contra la madera, pero no luchó. Solo me miró fijamente, tranquilo. Tócalos, susurré, mi cara a pulgadas de la suya. Tocas un pelo de sus cabezas. Entonces firma el papel, jadeó Julio. O empezamos a eliminar piezas de tu familia hasta que lo hagas. Lo miré a los ojos. Vi cero miedo. Vi a un hombre que sabía que estaba respaldado por miles de millones de dólares y ejércitos privados. Lo solté. Alisé su chaqueta. Fuera, dije. Julio se ajustó la corbata. Tiene 24 horas para reconsiderar. Después de eso, la oferta expira y las cosas se ponen feas. Abrió la puerta y salió. Cerré con llave detrás de él. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por la adrenalina que se vertía en mi sistema. Habían amenazado a Esteban. Habían amenazado a una niña de 6 años. Caminé de regreso a la ventana. Miré hacia la ciudad. Julio tenía razón en una cosa. Yo no sabía cómo pelear su guerra, la guerra de demandas y manipulación mediática y acuerdos. Pero estaba equivocado sobre las reglas. No iba a pelear su guerra. Iba a traerlos a la mía. Saqué mi teléfono. Marqué a Esteban. ¿Héctor? La voz de Esteban estaba adormilada. ¿Está todo bien? Escúchame, dije. Empaca una maleta. Busca a Sofía. Vayan a la cabaña ahora. ¿Qué? Héctor, son las 2 de la madrugada, ¿qué está pasando? No hagas preguntas, Esteban. Solo conduce. No uses tus tarjetas de crédito. No enciendas tu GPS. Ve a la cabaña y espera mi llamada. ¿Entiendes? Hubo una pausa. Esteban escuchó el tono en mi voz. El tono que no había escuchado desde que regresé del extranjero. Está bien, dijo Esteban. Nos vamos en 10. Te quiero, dije. Yo también te quiero, hermano. Colgué. Miré a Violeta una última vez. Besé su frente. Tengo que irme, le susurré. No puedo sentarme aquí y sostener tu mano. Si me quedo, ellos ganan. Agarré mi chaqueta. No iba a esperar 24 horas. No iba a esperar a la policía. Iba a desaparecer. Julio quería hablar sobre eliminar piezas. Bien. Empezaría con sus ojos. Salí de la habitación, pasé por la estación de enfermeras, pasé al guardia de seguridad que se estaba quedando dormido. Salí al aire fresco de la noche. Tenía una lista en mi cabeza. Víctor, Matías, Julio. 3 nombres. 3 hombres muertos caminando. Solo que aún no lo sabían. No fui a casa. Casa era el primer lugar donde buscarían. Casa era una trampa. En cambio,
Conduje a una instalación de almacenamiento de autoservicio de 24 horas en las afueras de la ciudad, para la que Violeta le había dado la llave a Amalia. Era una fila indescriptible de puertas de metal naranja bajo luces halógenas zumbantes. Estacioné la camioneta en la parte trasera, fuera de la vista de las cámaras principales y me deslicé dentro de la puerta cuando otro auto salió. Me moví a través de los pasillos. El olor a polvo y concreto húmedo llenaba mis pulmones. Unidad 402. Deslicé la tarjeta llave negra. La luz se puso verde. Subí la puerta y entré. Esperaba encontrar cajas de ropa vieja o tal vez algunos muebles. Pero cuando tiré de la cadena de la única bombilla, me congelé. La unidad estaba configurada como una oficina. Había una mesa plegable cubierta de mapas, impresiones y planos arquitectónicos de las plantas de tratamiento de agua de la ciudad. Había fotos de Víctor Torres pegadas a la pared, conectadas por hilo rojo a otras personas, miembros del consejo de la ciudad, inspectores de salud y magnates de la construcción. Violeta no se había topado simplemente con algo. Había estado construyendo un caso. Se me tensó el pecho. Había estado haciendo esto sola, protegiéndome, manteniéndome fuera de esto porque sabía. Sabía exactamente en qué me convertiría si me involucraba. Toqué una foto de Víctor. Estoy involucrado ahora, vi, y susurré. No tenía tiempo para leer todos los archivos todavía. Necesitaba asegurar el perímetro. Empujé la mesa a un lado y encontré lo que realmente estaba buscando, un baúl pesado cerrado con llave en la esquina. Lo había puesto aquí hace años cuando salí de la marina, diciéndome a mí mismo que nunca lo necesitaría de nuevo. Rompí el candado. Dentro estaba mi pasado, un traje guille, monoculares de visión nocturna, un chaleco táctico, bridas de alta resistencia, un rompevidrios y una Sig Sauer P226 con silenciador que había adquirido antes de mi baja. Me quité mi ropa civil, los jeans y la franela que me hacían parecer un esposo en duelo. Me puse los pantalones cargo tácticos negros y la camisa térmica de manga larga. Me calcé las botas. Ya no era Héctor el esposo. Era un operador. Pasé los siguientes 3 días viviendo como un fantasma. Establecí un puesto de observación, una PO, en el techo de una fábrica textil abandonada a 3 cuadras de la torre del ático de Víctor Torres. Hacía frío. Estaba húmedo. No dormí. Comí barras de proteína y bebí agua de una cantimplora. Observé a través de un telescopio terrestre. La vida de Víctor era una fortaleza. Se movía en un convoy de 3 SUV blindadas. Nunca caminaba por la calle. Iba del garaje subterráneo al ascensor privado y al ático. Matías siempre estaba allí. Era la sombra detrás de Víctor. Se movía eficientemente, escaneando sectores, revisando salidas. Era un profesional. Sería difícil llegar a él. Pero una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y encontré el eslabón débil en la segunda noche. Damián. Era el más joven del equipo de seguridad. Lo reconocí del hospital. Era el que estaba de pie junto al detective Castillo. Resultó que no era policía. Era seguridad privada en la nómina de Víctor. Vestido para intimidar. Damián era descuidado. Cuando el equipo hacía su cambio de turno a las 2 de la madrugada, los otros guardias se mantenían alerta. Damián revisaba su teléfono. Bostezaba. Y cada noche después de que terminaba su turno, no volvía a los barracones en la finca, conducía su auto personal a un bar de mala muerte llamado El Ancla cerca de los muelles. Bebía solo. Parecía nervioso. Era la grieta en la armadura. Pero antes de tomarlo, necesitaba meterme en sus cabezas. Necesitaba que supieran que su dinero no podía detener lo que venía. La guerra psicológica no se trata de herir al enemigo físicamente. Se trata de hacerles dudar de su realidad. Se trata de hacerles temer a la oscuridad. En la cuarta mañana, Julio, el abogado, caminó hacia su auto en el garaje subterráneo de su firma. Observé desde las sombras de una escalera a 65 metros de distancia. Julio abrió su sedán de lujo. Tiró su maletín en el asiento del pasajero. Parecía confiado, arrogante.
Puso la llave en el encendido y la giró. Clic. Nada. El motor no arrancó. Lo intentó de nuevo. Clic. Frustrado, salió y abrió el capó. Observé a través de mi mira mientras miraba el bloque del motor. Se congeló. El motor estaba bien, pero sentado justo encima de la batería había un solo objeto, un sonajero de bebé. Era azul, de plástico barato. Julio tropezó hacia atrás, chocando contra el auto a su lado. Miró a su alrededor salvajemente, con los ojos muy abiertos, girando en círculos, buscando en las sombras. ¿Quién está ahí?, gritó. Su voz resonó en las paredes de concreto. No me moví. No hice ningún sonido. Solo observé. Sacó su teléfono, sus dedos torpes, dejándolo caer una vez antes de recogerlo. Marcó rápido. Matías, es él. Estuvo aquí. No, no lo vi. Dejó un... Oh, Dios. Sonreí. Un endurecimiento frío y sin humor de mis labios. El pánico es un virus. Julio infectaría a Víctor. Víctor le gritaría a Matías. Matías reforzaría la seguridad. Y cuando la seguridad se vuelve demasiado estricta, la gente se cansa. Cometen errores. Esa noche, me mudé al El Ancla. Estaba lloviendo de nuevo. Las calles estaban resbaladizas y negras. Esperé en el callejón detrás del bar. Conocía la rutina de Damián perfectamente ahora. Saldría tropezando a las 2:45 de la madrugada, encendería un cigarrillo, orinaría en el contenedor de basura y luego se subiría a su auto. A las 2:44 de la madrugada, la puerta trasera crujió al abrirse. Damián salió. Se balanceaba ligeramente. Buscó a tientas su encendedor, la llama iluminando su rostro por un segundo. Parecía agotado. Parecía un hombre cargando un pesado secreto. Caminó hacia el contenedor de basura. Salí de detrás de una pila de paletas. No corrí. No grité. Simplemente caminé hacia él, mis botas silenciosas en el asfalto mojado. Escuchó un roce de grava cuando estaba a 1,5 metros de distancia. Giró, alcanzando el arma bajo su chaqueta. ¿Quién? No lo dejé terminar. Entré en su guardia, bloqueé su brazo con mi antebrazo izquierdo y clavé un golpe de palma en su plexo solar. El aire salió de sus pulmones en un jadeo sibilante. Se dobló. Agarré la parte posterior de su cuello y golpeé su cara contra la pared de ladrillo. No lo suficientemente fuerte para matarlo, solo lo suficiente para aturdirlo. Colapsó de rodillas, gimiendo, con sangre goteando de su nariz. Pateé su arma lejos. Lo agarré por el cuello y lo arrastré hacia las sombras más profundas del callejón, arrojándolo en la parte trasera de mi camioneta que esperaba. Intentó levantarse, pero puse una bota en su pecho. Por favor, jadeó, con los ojos ajustándose a la oscuridad, dándose cuenta de quién era yo. Héctor, no lo hagas. Me incliné cerca de su cara. Tú estabas allí, susurró. Tú miraste. No la toqué. Lloró Damián, las lágrimas mezclándose con la sangre en su cara. Solo conducía el auto. Fue Matías. Fue todo Matías. Lo sé, dije. Le puse una capucha negra sobre la cabeza y le puse bridas en las muñecas. Pero vas a decirme cómo llegar a ellos. Cerré la puerta de la camioneta de un golpe. La primera ficha de dominó acababa de caer. Ahora iba a hacer que el resto de ellas se estrellaran. Damián seguía tratando de hablar a través de la capucha. Su voz amortiguada, temblando. Te juro que no la toqué. No toqué a tu esposa. Conduje sin responder. No aceleré. No zigzagueé. Me mantuve tranquilo porque la calma no comete errores. Lo llevé a un lugar que había usado hace años cuando no quería preguntas. Un garaje de alquiler vacío detrás de un taller mecánico cerrado. Sin cámaras, sin vecinos lo suficientemente cerca para escuchar algo sobre la lluvia y la autopista distante.
Adentro, el aire olía a aceite y metal. Lo saqué de la camioneta y lo senté en una silla plegable. Ató sus tobillos con bridas a las patas de la silla, no porque quisiera torturarlo, porque no confiaba en el pánico. Le quité la capucha. Damián parpadeó fuertemente bajo la luz fluorescente. Parecía más joven de lo que pensaba. No un niño, pero tampoco un monstruo endurecido. Solo un hombre débil que eligió el cheque de pago equivocado. Miró mis manos. ¿Vas a matarme? No, dije. Sus ojos buscaron los míos como si no pudiera entender esa respuesta. No, repitió. Dije no, respondí. Pero vas a decirme la verdad. Toda. Y vas a decirla de una manera que pueda usar. Damián tragó saliva. ¿Usar como en la corte? Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabación. Lo puse en el banco de trabajo con la pantalla hacia él. Di tu nombre completo, dije. Dudó. Me incliné más cerca. Dilo. Damián Hernández, susurró. ¿Para quién trabajas? Pregunté. Víctor Torres, dijo rápidamente. No oficialmente. Es contratado a través de una firma de seguridad, pero es él. ¿Dónde estabas el día que Violeta fue atacada? Pregunté. Sus ojos se humedecieron. Conduciendo. Estaba conduciendo la segunda SV. ¿Quién estaba en la primera? Pregunté. Matías, Víctor. Otros dos tipos, dijo. No sé sus nombres. Lo juro. Estabas lo suficientemente cerca para ver, dije. Damián sacudió la cabeza con fuerza. Traté de no hacerlo. Mantuve mis ojos al frente. Eso es lo que Matías me dijo. Ojos al frente. No te involucres. Lo miré fijamente. ¿Esa es tu excusa? La voz de Damián se quebró. No es una excusa. Soy yo diciéndote lo que pasó. Di un paso atrás y caminé una vez lentamente. Mantuve mi voz pareja. Empieza de nuevo, dije. ¿Por qué estaba Violeta allí? No me cuentes una historia. Dime la verdadera razón. La respiración de Damián se aceleró. Se suponía que ella no debía estar allí. Me detuve. ¿Qué? Dije. Se lamió los labios. No fue aleatorio. No fue como si ella se acercara y derramara café o lo que sea que dijo el abogado. Se estaba reuniendo con alguien. Alguien que Víctor quería. ¿Quién? Pregunté. Los ojos de Damián se dirigieron a la puerta del garaje como si esperara que se abriera. Puse una mano en el banco de trabajo de metal. No amenazante, solo presente. ¿Quién? Repetí. Damián susurró. Gustavo. El nombre me golpeó como un viento frío. ¿Gustavo qué? Pregunté. No sé su apellido, dijo Damián rápido. Pero Víctor estaba obsesionado con él. Seguía diciendo, encuentren a Gustavo. Encuentren la fuga. Dijo que Gustavo tenía documentos. Dijo que Gustavo iba a arruinarlo. Mi garganta se tensó. ¿Así que Violeta tenía los documentos? Damián asintió miserablemente. Ella tenía una carpeta. Matías se la arrancó como si fuera. Como si fuera lo único que importaba. Recordé la unidad de almacenamiento, los planos, las plantas de tratamiento de agua. Mi mano se cerró en un puño sin que yo se lo dijera. ¿Qué había en la carpeta? Pregunté. Damián sacudió la cabeza. No vi las páginas claramente, pero escuché a Matías decir las palabras. Dijo, esto es agua clara. Se estaba riendo como si fuera una broma. ¿Agua clara? Violeta había estado circulando instalaciones de agua en sus mapas. ¿Qué es agua clara? Pregunté. La voz de Damián bajó. Es un programa, un proyecto, algo que Víctor financió a través de empresas fantasma. Se trata del agua de la ciudad.
Mi estómago se hundió lento y enfermo. ¿Estás diciendo que mi esposa fue golpeada por agua? Dije. Damián se estremeció. No es solo agua. Son contratos. Son químicos. Son sobornos. Víctor es dueño de los inspectores. Es dueño de los laboratorios que la analizan. Es dueño de lo suficiente. Interrumpí. ¿Qué estaba haciendo Violeta en eso? Damián tragó saliva. No lo sé, pero Matías dijo que metió la nariz donde no pertenecía. Víctor dijo, asegúrate de que no se vaya con nada. Sentí mi corazón golpeando detrás de mis costillas. ¿Víctor dijo eso? Pregunté. Damián asintió, lágrimas resbalando por sus mejillas. Sí. Me incliné, con voz tranquila. ¿Dijo algo sobre el bebé? Los ojos de Damián se cerraron con fuerza. Dijo, si está embarazada, ese es su problema. La habitación se quedó quieta. Miré a Damián tanto tiempo que comenzó a temblar bajo mi silencio. Luego metí la mano en mi bolsillo y saqué el teléfono roto que Elisa me había dado. Lo levanté. ¿Sabías que alguien lo filmó?, dije. Los ojos de Damián se abrieron de par en par. No lo sabía. Matías revisó el área. El abogado de Víctor vino al hospital con papeles, dije. Un acuerdo de confidencialidad, 100 millones de pesos. Quería que firmara antes de siquiera enterrar a mi hijo. La boca de Damián se abrió. Te ofrecieron dinero. Me ofrecieron silencio, dije. Hay una diferencia. Damián miró al suelo. Eso es lo que hacen. Di un paso atrás y señalé el teléfono en el banco de trabajo que lo estaba grabando. Ahora vas a ayudarme a hacer lo que ellos no esperan. Damián levantó la vista. ¿Qué quieres? Quiero la verdad en una forma que sobreviva, dije. Nombres, rutas, horarios, cuentas, cualquier cosa que vincule a Víctor con Agua Clara. La cara de Damián se torció. No entiendes. Si te doy eso, Matías me matará. Sacudí la cabeza. Matías ya no puede decidir eso. Damián se rió. ¿Roto? ¿Crees que puedes protegerme? Lo miré fijamente. Creo que ya estás muerto si vuelves con ellos. Así que, elige una muerte que signifique algo. Respiró con dificultad, luego susurró. Hay un sitio de entrega. ¿Un sitio de entrega para qué? Pregunté. Documentos, dijo. Copias físicas. A veces Víctor no confía en lo digital. Hace que la gente imprima cosas. ¿Dónde? Pregunté. Damián tragó saliva. Una oficina de abogados. La oficina de Julio. No el edificio principal. Una suite privada. Matías usa el ascensor de carga después de la medianoche. Mantuve mi voz firme. ¿Cómo lo sabes? Porque yo lo conduje, admitió Damián. 2 veces. Caminé una vez más, pensando. Esto ya no se trataba solo de violencia. Se trataba de un sistema construido para borrar a personas como Violeta y un rastro de papel diseñado para mantenerse limpio. Me detuve y miré a Damián de nuevo. Vas a hacer una cosa más, dije. Sus ojos se llenaron de miedo. ¿Qué? ¿Vas a llamar a Matías? Se lo dije. Damián retrocedió. No. Tú vas a llamarlo, dije. ¿Tranquilo? De piedra. Y vas a decirle que me viste. Vas a decirle que me llevaste. La cara de Damián se puso blanca. Eso hará que venga por mí. Ese es el punto, dije. Lo quiero lejos de Víctor por una noche. La voz de Damián tembló. ¿Por qué? Porque Víctor se esconde detrás de muros, dije. Y los muros se vuelven más delgados cuando los perros guardianes entran en pánico. Damián me miró como si finalmente entendiera qué tipo de guerra era esta. Susurró, no vas a matarlos, ¿verdad?
Lo miré por un largo segundo. Voy a enterrarlos a la luz del día, dije, con sus propias firmas. Las manos de Damián temblaban mientras le extendía mi teléfono. Llama, dije. Tomó aire como si estuviera a punto de saltar de un acantilado y marcó el número. Sonó una vez, 2 veces. Entonces una voz respondió. Baja, aguda, irritada. Al. Damián tragó saliva. Matías, soy yo. Una pausa. ¿Por qué llamas desde una línea desconocida? Los ojos de Damián se clavaron en los míos, suplicando. Asentí una vez. Damián forzó las palabras. Me atrapó. Héctor me atrapó. Yo. Lo vi. ¿Él viene? El silencio en el otro extremo duró medio segundo más de lo debido. Entonces la voz de Matías se volvió tranquila. ¿Dónde estás? Damián me miró aterrorizado. Y en ese momento exacto, mi propio teléfono vibró en mi bolsillo. Una llamada, luego otra. Seguidas. Hospital. Contesté al instante. La voz de Hilda salió apresurada, sin aliento. Héctor, necesitas venir ahora. Alguien acaba de intentar sacar a Violeta de la UCI. Había un hombre diciendo que tenía papeles de traslado. Seguridad lo detuvo, pero sabía su nombre completo. Sabía todo. Mi sangre se puso helada porque eso significaba que Víctor no estaba esperando a que yo hiciera un movimiento. Él estaba haciendo uno primero. No le colgué a Hilda. Solo dije, cierra la puerta y dejé caer el teléfono en el asiento del pasajero. Damián seguía mirándome, con el teléfono en la mano, la voz de Matías metálica y distante en el otro extremo preguntando, ¿dónde estás, Damián? Le arrebaté el teléfono de la mano a Damián y terminé la llamada. Él lo sabe, susurró Damián. Escuchó el pánico. Bien, dije. Agarré mis llaves. Sube a la camioneta. ¿Qué pasa con la policía? Pregunté Damián, tropezando mientras lo empujaba hacia la puerta. La policía es para la gente que tiene tiempo, dije. Sube. Condujimos rápido. No imprudentemente, sino con propósito. La lluvia había cesado, dejando las calles resbaladizas y negras, reflejando las luces de la calle como aceite. No iba al hospital a pelear con guardias de seguridad. Iba a asegurar a Violeta. Llamé a Esteban de nuevo. Sí. Esteban respondió al primer timbre. ¿Estás en la cabaña? Pregunté. Acabo de llegar. Sofía está dormida atrás. Escúchame, dije. Mantente alejado de las carreteras principales si sales y mantén tu escopeta cargada. Héctor, ¿qué está pasando? La voz de Esteban estaba tensa. Intentaron mover a Violeta, dije. ¿Moverla a dónde? No importa, dije. Significa que saben que está despertando o tienen miedo de que lo haga. Colgué mientras el hospital aparecía a la vista. Estacioné en el lote de emergencia, ignorando el letrero de solo ambulancias. Me subí la capucha y le dije a Damián, quédate aquí. Mantén la cabeza baja. Si alguien abre esta puerta que no sea yo, gritas. Damián asintió, aterrorizado. Entré en la entrada de urgencias. El guardia de seguridad en el mostrador delantero era nuevo, joven, aburrido, desplazándose en su teléfono. No levantó la vista. Pasé a la enfermera de triaje por el pasillo hacia la UCI. El pasillo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Fuera de la habitación de Violeta, 2 oficiales uniformados estaban de pie, no seguridad del hospital. ¿Policía? Castillo estaba allí también. Parecía cansado. Estaba discutiendo con un hombre en un traje que no reconocí, alguien que parecía cobrar por minuto. No puede simplemente transferir a un paciente en esta condición sin el consentimiento de la familia, decía Castillo, con la voz tensa. Tenemos una orden judicial, dijo el del traje, levantando un papel. Necesidad médica. Esta instalación no está equipada para sus necesidades neurológicas específicas.
El señor Torres ha ofrecido generosamente cubrir su atención en una clínica especializada privada. Ella es víctima de un crimen, respondió Castillo. Está bajo custodia protectora. Es una responsabilidad, corrigió el del traje suavemente. Entré en la luz. Es mi esposa, dije. El del traje se giró. Tenía una cara que parecía haber sido golpeada antes. Nariz ligeramente torcida, ojos demasiado juntos. Señor Guerra, dijo, sin perder el ritmo. Me alegra que esté aquí. Estábamos discutiendo el traslado de su esposa. Caminé hacia él hasta que estuve lo suficientemente cerca para oler su colonia, sándalo costoso y arrogancia. ¿Quién firmó esa orden?, pregunté. El juez Montes, dijo el del traje. Una orden judicial de emergencia. El juez Montes juega golf con Víctor los domingos, dije. El del traje sonrió levemente. No sabría sobre sus vidas personales. Solo ejecuto el papeleo. Miré a Castillo. ¿Vas a dejar que esto suceda? Castillo parecía dolido. Es una orden válida, Héctor. Si la detengo, estoy obstruyendo. Si no la detienes, eres cómplice de secuestro, dije. Castillo se estremeció. Miré a los dos oficiales uniformados. Parecían incómodos. Sabían quién era yo. Sabían lo que solía hacer. Voy a entrar en esa habitación, dije. Y no voy a salir hasta que este pedazo de papel desaparezca. El del traje se interpuso frente a mí. No puedo dejar que haga eso. El equipo de transporte está a 5 minutos. Lo miré. Realmente lo miré. Tienes 3 segundos para moverte, dije. ¿O qué? El del traje se burló. ¿Atacará a un oficial de la corte? No respondí. Solo me moví. Esquivé su bloqueo, agarré su muñeca y la torcí detrás de su espalda en un movimiento tan fluido que parecía ensayado. Gritó, dejando caer el papel. Pateé su rodilla, no para romperla, sino para doblarla. Cayó con fuerza. Los dos oficiales alcanzaron sus pistolas Taser. No, gritó Castillo. Retírense. Me paré sobre el del traje. Fuera. Se levantó a duras penas, agarrándose la muñeca, con la cara roja. Estás acabado. ¿Me oyes? Estás acabado. Corrió hacia la salida. Me volví hacia Castillo. Gracias, dije. Castillo sacudió la cabeza. No lo hice por ti. Lo hice porque vi el destino del traslado. ¿Dónde?, pregunté. San Judas, dijo Castillo. El ala psiquiátrica. Mi sangre se heló. No la estaban moviendo a un hospital mejor. La estaban moviendo a un lugar donde podían drogarla hasta silenciarla legalmente. Necesito moverla, dije. No puedes, dijo Castillo. No legalmente. Entonces lo haré ilegalmente, dije. Ayúdame a llevarla al ascensor de servicio. Castillo me miró fijamente. Miró su placa. Miró la puerta de Violeta. Luego miró a los dos oficiales. Tómense un descanso, chicos, dijo Castillo. Vayan por café. No vi nada. Los oficiales dudaron, luego asintieron y se alejaron. Entramos en la habitación. Violeta todavía estaba inconsciente, pero se veía en paz. La hinchazón había bajado un poco. Agarra la bolsa de suero, le dije a Castillo. Trabajamos rápido. Desconectamos los monitores. La transferimos a una silla de ruedas. La envolví en mantas para que pareciera una paciente dormida siendo dada de alta. Tomamos el camino trasero. El ascensor de servicio olía a lejía y comida vieja. En el estacionamiento, la cargué en el asiento del pasajero de mi camioneta, reclinándolo completamente hacia atrás. Damián estaba en el asiento trasero, con los ojos muy abiertos, en silencio. ¿A dónde van?, pregunté Castillo, de pie junto a la puerta abierta.
A algún lugar donde no puedan comprar un juez, dije. Héctor, dijo Castillo, agarrando el marco de la puerta. Si haces esto, eres un fugitivo. He sido un fugitivo desde que la tocaron, dije. Arranqué el motor. Castillo retrocedió. Cuídate. Asentí. Salí de la ciudad. No fui a la cabaña. Eso era demasiado obvio. Fui al único lugar donde Víctor no buscaría. El viejo astillero en el distrito industrial, el antiguo taller de mi padre. No tenía electricidad, ni calefacción, pero tenía paredes y una cerradura. Acomodamos a Violeta en un catre en la oficina trasera. Damián se sentó en la esquina temblando. ¿Ahora qué?, pregunté Damián. Miré mi teléfono. Un mensaje nuevo de un número desconocido. Buen truco en el hospital, pero no puedes esconder a una paciente en coma para siempre. Ven al almacén en la avenida Cuarta solo o empezamos a visitar a tu hermano. ¿Me estaban rastreando o estaban adivinando? De cualquier manera, el reloj corría. Miré a Violeta. Estaba a salvo por ahora, pero por ahora no era suficiente. Tenía que terminar esto. Damián, dije. Levantó la vista. Vigílala, dije. Si alguien entra por esa puerta, usas esto. Le entregué mi pistola de respaldo. Sus ojos se abrieron de par en par. No puedo dispararle a nadie. ¿Viste cómo golpeaban a una mujer embarazada?, dije. Puedes apretar un gatillo para salvar a una. Salí a la lluvia. No iba al almacén a rendirme. Iba al almacén a probar sus defensas y luego iba a quemarlo hasta los cimientos. Conduje hasta el almacén en la avenida Cuarta, pero no estacioné enfrente. Así es como terminas muerto. Estacioné 3 calles más allá en un callejón oscuro detrás de una bodega quemada y me moví a pie. La lluvia se había convertido en una niebla que se aferraba a todo. Amortiguaba el sonido, lo cual era bueno para mí. El almacén era un antiguo centro de distribución de envío. Ventanas altas, la mayoría rotas. Cerca de alambre encabezada con alambre de púas. No necesitaba entrar para saber que era una trampa. El mensaje de texto había sido una invitación a una ejecución. Subí por una escalera de incendios en el edificio frente al almacén. Desde el techo, tenía una vista clara del patio. Saqué mi monocular térmico. Firmas de calor. 2 en la puerta principal. Guardias estáticos. 1 recorriendo el perímetro. ¿Perro? No, humano moviéndose demasiado lento. Y adentro un grupo de calor cerca de las puertas principales de la bahía. 4 hombres. Tal vez 5. Estaban esperando. Me senté allí en la grava mojada del techo y observé. Observé sus patrones de patrulla. Observé con qué frecuencia revisaban sus teléfonos. Observé cómo sostenían sus armas. Estos no eran policías de alquiler como Damián. Estos eran profesionales, mercenarios. Probablemente exmilitares privados o algo similar. Víctor había escalado. Bien. Los mercenarios caros esperan que les paguen. Y cuando el dinero se detiene, la lealtad se detiene. Saqué el teléfono que le había quitado a Damián. Me desplacé por sus contactos hasta que encontré un número etiquetado como nómina recursos humanos. No era recursos humanos. Era el contador de la firma de seguridad. No llamé. Envié un mensaje de texto. Transferencia iniciada. Código de autorización, agua clara 0. Confirmar recepción. Era un farol, pero agua clara era la palabra clave que Damián me había dado. Era la píldora venenosa. 2 minutos después, una respuesta. ¿Quién es? Ese código está marcado solo para autorización de nivel 1. Escribí de vuelta. Este es el nivel 1. Las cuentas están siendo congeladas por la FGR. Muevan los activos ahora o piérdanlos. Esperé. El pánico es predecible. Si pensaban que los federales estaban congelando cuentas, moverían dinero. Y para mover dinero,
tenían que iniciar sesión. Cambié a mi propio teléfono desechable. Tenía un amigo de los equipos que trabajaba en Ciber ahora. Le había enviado la dirección IP del servidor de la firma hace una hora. Acaban de iniciar sesión. Su mensaje llegó. Tengo el apretón de manos. Estoy dentro. Vacíalo, respondí. Cada centavo envíalo a la caridad para agua limpia. Hecho en 3, 2, 1. Están en bancarrota. Bajé el teléfono y miré de nuevo al almacén. Tomaría unos 10 minutos para que la noticia se filtrara. Esperé. 7 minutos después, uno de los guardias en la puerta revisó su teléfono. Se puso rígido. Dijo algo al otro guardia. El otro guardia revisó su teléfono. Empezó a escribir furiosamente. Entonces comenzaron los gritos. El patrullero dejó de caminar. Sacó su teléfono, hizo una llamada y comenzó a gritar. No podía escuchar las palabras, pero el lenguaje corporal era universal. ¿Dónde está mi dinero? Dentro del almacén, el grupo de firmas de calor se separó. La puerta de la bahía se abrió. Un hombre salió furioso. Matías. Estaba gritando a los guardias. Apuntó con un arma a uno de ellos. El guardia no retrocedió. Apuntó su rifle de vuelta a Matías. Guerra civil. Sonreí. Ahora, susurré. No disparé. No necesitaba hacerlo. Solo necesitaba agregar un poco de caos al fuego. Saqué la pistola con silenciador. Apunté no a una persona, sino a la caja del transformador en el poste cerca de la puerta. PFFFT. Chispas cayeron como fuegos artificiales. Las luces en el patio murieron. Las luces de inundación en el almacén parpadearon y se apagaron, gritando confusión. Estamos bajo ataque, gritó Matías. Mantengan el perímetro. Al diablo el perímetro, gritó uno de los mercenarios. La cuenta está en 0. No voy a morir gratis. Un motor rugió. Los guardias de la puerta saltaron a una SV y salieron quemando llanta, los neumáticos chirriando, dejando la puerta abierta de par en par. El patrullero corrió hacia su propio auto. En 30 segundos, el ejército de élite de Víctor se había disuelto en un grupo de hombres enojados al darse cuenta de que los habían estafado. Solo quedaba Matías. Matías y tal vez 2 leales acérrimos adentro. Me puse de pie. Las probabilidades eran ahora 3-1. Manejable. Bajé por la escalera de incendios. Crucé la calle, invisible en la oscuridad. Me deslicé por la puerta abierta. Matías estaba gritando en una radio tratando de reunir tropas que ya estaban a mitad de camino hacia la interestatal. ¡Cobardes!, gritó. ¡Los mataré a todos! Estaba parado en la puerta abierta de la bahía, iluminado desde atrás por las luces de emergencia adentro. Una silueta perfecta. Podría haber tomado el tiro. Centro de masa y terminarlo justo ahí. Pero la muerte era demasiado fácil. Quería que supiera quién lo hizo. Quería que sintiera el miedo que sintió Violeta. Enfundé la pistola. Saqué mi cuchillo. Me moví a lo largo de la pared, pasando sobre rollos de alambre y cajas. Llegué a 6 metros. Matías, dije. Mi voz no era fuerte, pero cortó el silencio como un látigo. Giró, levantando su arma. Héctor, siseó. Sally muere. Estás completamente solo, Matías, dije, mi voz haciendo eco desde las sombras. Víctor no está aquí. Tus hombres se han ido. Son solo tú y la cuenta. Disparó ciegamente en la oscuridad. Van, van, van. Las balas astillaron el concreto sobre mi cabeza. No me estremecí. Pateaste a una mujer embarazada, dije, acercándome mientras recargaba. ¿Te sentiste grande entonces, no? Ella estaba en el camino. Gritó Matías, retrocediendo hacia el almacén. Era una complicación. Era mi esposa, dije. Entré en la luz de la puerta.
Matías levantó su arma. Arrojé un puñado de rodamientos de bolas que había agarrado del piso del taller. Repiquetearon contra la pared de metal a su derecha. Se estremeció, girando hacia el sonido. Esa fracción de segundo fue todo lo que necesité. Cerré la distancia. No apuñalé. La cajé. Golpeamos el concreto con fuerza. Su arma se deslizó lejos. Era fuerte, fuerte como militar, pero yo estaba luchando con el peso de un hijo muerto en mi espalda. Clavé una rodilla en sus costillas. Escuché algo romperse. Gruñó, tratando de sacarme los ojos. Atrapé su muñeca y torcí. ¡Crack! Gritó. Me puse de pie, respirando con dificultad. Él yacía allí, agarrando su muñeca rota, jadeando. ¿Dónde está Víctor?, pregunté. Matías escupió sangre. Vete al infierno. Pisé su muñeca rota. Gritó de nuevo. ¿Dónde está? La finca. ¿Chilló? Está en la finca. Está tratando de salir del país. Di un paso atrás. Levántate, dije. ¿Qué? Jadeó. Levántate. Vamos a dar un paseo. ¿A dónde? A la estación de policía, dije. Vas a confesar. Y luego voy a visitar a Víctor. Ató su mano buena a su cinturón con una brida. Lo arrastré a mi camioneta. El almacén estaba en silencio. La trampa había fallado. Y ahora el cazador venía por el rey. Estacioné la SUV negra de Matías una milla abajo por la carretera costera, escondida en un grupo de pinos. Dejé a Matías en la parte trasera, atado con bridas al marco del asiento, consciente pero amordazado. No lo necesitaba para esta parte. Él era solo el paquete que entregaría más tarde. Me moví a través del bosque que bordeaba la finca de Víctor. La lluvia caía más fuerte ahora, una sábana fría que enmascaraba el sonido de mis botas en la tierra mojada. La finca se asentaba en un acantilado con vista al Pacífico. Estaba rodeada por un muro de estuco de 4 metros coronado con sensores. Las luces de inundación barrían los terrenos en arcos rítmicos superpuestos. No era un hogar. Era un complejo diseñado por un hombre que sabía que tenía enemigos. Pero Víctor había cometido un error. Confiaba en la tecnología, y la tecnología hace que la gente sea perezosa. Llegué al muro perimetral en el lado norte, el punto ciego cerca de la caseta del generador. Verifiqué el tiempo de las cámaras. Izquierda, derecha, retraso de 5 segundos. Salté el muro en la pausa, aterrizando silenciosamente en la hierba mojada. No me apresuré. Apresurarse te mata. Me agaché en las sombras del paisajismo, escaneando los terrenos. Había 4 guardias patrullando el césped. Parecían agitados. Estaban revisando sus teléfonos, probablemente buscando las transferencias bancarias que había drenado hace una hora. No estaban vigilando las sombras. Estaban vigilando sus cuentas bancarias. Me moví hacia el cobertizo del generador. Si cortaba la energía, las baterías de respaldo se activarían, pero habría un retraso de 30 segundos. En esos 30 segundos, las cerraduras electrónicas de las puertas del patio se abrirían por defecto para seguridad contra incendios. No usé explosivos. Usé un simple par de cortadores de pernos en la línea de conducto principal. Snap. Una lluvia de chispas iluminó el cobertizo. El zumbido de la finca murió al instante. Las luces de inundación se apagaron. Las cámaras de seguridad se congelaron. Falla de energía. Sector 4. Una voz gritó por la radio que había tomado del almacén. Revisen los disyuntores. Vamos, vamos. Haces de linternas cortaron la oscuridad. Los guardias en el césped comenzaron a correr hacia el cobertizo, sus botas golpeando pesadamente en el césped. Estaban corriendo hacia la distracción. Yo corrí hacia la casa. Llegué al patio trasero justo cuando las luces de emergencia parpadearon, bañando la casa en un tenue resplandor rojo. Probé la puerta corrediza de vidrio.
Se deslizó suavemente. Estaba adentro. La cocina estaba vacía, oliendo a café caro y miedo. Me moví hacia el pasillo principal. La casa era enorme. Pisos de mármol, techos altos, arte que costaba más que mi seguro de vida. ¿Quién está ahí? Un guardia salió del pasillo a mi izquierda. Era grande, llevaba armadura táctica. Levantó su rifle. No me detuve. Cerré la distancia antes de que pudiera adquirir el objetivo. Agarré el cañón de su rifle con mi mano izquierda, empujándolo hacia el techo mientras apretaba el gatillo. ¡Van! El disparo fue al panel de yeso, ensordecedor en el espacio cerrado. Clavé mi codo derecho en su garganta. Se atragantó, tropezando hacia atrás. Barrí su pierna, enviándolo a estrellarse contra el piso de mármol. Antes de que pudiera levantarse, le di una sola patada calculada en la sien. Quedó flácido. Tomé su radio y la aplasté bajo mi bota. Uno menos, susurré. Me moví a las escaleras. La suite principal estaba en el piso superior. Ahí es donde los hombres como Víctor siempre iban. Terreno elevado. Escuché gritos desde el piso de abajo. Incursión. Tenemos una incursión en la casa principal. Que vengan. Estaban luchando contra un fantasma en una casa que no sabían defender. Llegué al rellano del segundo piso. 2 guardias más venían por el pasillo. Armas desenfundadas. No tenía cobertura. Pateé la puerta de una habitación de invitados y rodé adentro justo cuando abrieron fuego. Las balas masticaron el marco de la puerta, enviando astillas volando. Está en el dormitorio. Inmovilícenlo. Estaban avanzando. Tácticas profesionales. Fuego y maniobra. Miré alrededor de la habitación. Vi una cómoda de roble pesado. La empujé, crash. Luego rompí la ventana. Los guardias escucharon el vidrio romperse. Asumieron que estaba saltando. Patearon la puerta, corriendo hacia la ventana. Saltó, gritó uno. Salí de detrás de la puerta del baño. No, dije. No lo hice. Se dieron la vuelta, pero fue demasiado tarde. Usé el taser que le había quitado al primer guardia. La primera púa golpeó al hombre de adelante en el cuello. Convulsionó y cayó. El segundo guardia intentó balancear su rifle, pero yo ya estaba dentro de su guardia. Agarré su chaleco y lo estrellé contra la pared, clavando una rodilla en su plexo solar. Se dobló. No los maté. Solo eran músculo alquilado. Los dejé gimiendo en el suelo y corrí al tercer piso. El aire aquí arriba era diferente. ¿Estaba tranquilo? Al final del largo pasillo, había un juego de puertas dobles de caoba. El santuario de Víctor. No había guardias aquí. Los había llevado a todos abajo para proteger el perímetro. Se había dejado expuesto. Caminé por el pasillo. Mis botas dejaron huellas mojadas en la costosa alfombra persa. Podía escuchar movimiento dentro de la habitación. El sonido de cajones abriéndose y cerrándose. El cierre frenético de una maleta. Estaba corriendo. Revisé mi cargador, lleno. Revisé mi respiración, constante. Ya no era un marina. Ya no era un esposo. Era una consecuencia. Llegué a la puerta. Estaba cerrada con llave. No la forcé. Di un paso atrás y pateé el mecanismo de la cerradura con todo lo que tenía. La madera se astilló con un fuerte crujido. La puerta se abrió de golpe. Víctor Torres estaba de pie junto a una caja fuerte de pared detrás de su enorme escritorio. Estaba metiendo pilas de dinero en una bolsa de cuero. Levantó la vista, con los ojos muy abiertos, la cara pálida y sudando. Sostenía una pequeña pistola plateada en su mano. «¡Atrás!», gritó. Su voz se quebró aguda y aterrorizada. Caminé hacia la habitación. No levanté mi arma. No necesitaba hacerlo. «No tienes a dónde ir, Víctor», dije.
Me apuntó con el arma, su mano temblaba tanto que el cañón vibraba. Tengo dinero, balbuceó. Tengo millones. Tómalo. Toma la bolsa. Seguí caminando. No quiero tu dinero, dije. ¿Qué quieres? Chilló, retrocediendo hasta golpear la ventana. ¿Qué quieres de mí? Me detuve a 3 metros de distancia. Quiero que lo sientas, dije. ¿Sentir qué? El miedo, dije. El miedo que sintió mi esposa cuando vio venir a tus hombres. El miedo que sintió mi hijo cuando su corazón se detuvo. Víctor apretó el gatillo. Clic. Miró el arma. No había cargado una bala en la recámara. Sonreí. No fue una sonrisa feliz. Mi turno, dije. Di un paso adelante. El asedio había terminado. El juicio estaba a punto de comenzar. Víctor miró la inútil pistola plateada en su mano, luego me la arrojó en un espasmo de pánico. Rebotó en mi chaleco táctico y resonó en el suelo. Por favor, gimió, deslizándose por la pared hasta quedar sentado en el suelo. No quise que el bebé muriera. Ese fue Matías. Matías fue demasiado lejos. Me paré sobre él. Parecía pequeño, patético. Un hombre que había ordenado la muerte desde una silla de cuero, pero nunca había visto una de cerca. Tú miraste, dije. Mi voz era baja, vibrando en la habitación tranquila. Te sentaste en tu auto, fumando un cigarro, y miraste. Estaba asustado, mintió. Me congelé. Me agaché y lo agarré por las solapas de su camisa de smoking. Lo levanté como a una muñeca de trapo. Vas a venir conmigo, dije. ¿A dónde? Jadeó, con los pies colgando. A ver tu trabajo. Lo arrastré fuera de la habitación. Luchó, pateando y arañando, pero lo caminé por el pasillo como si fuera un niño rebelde. Pasamos a los guardias inconscientes en el segundo piso. Los ojos de Víctor se abrieron de par en par. Los mataste, susurró. Están durmiendo, dije. A diferencia de mi hijo. Salimos por la parte trasera. La lluvia caía a cántaros ahora, empapando su camisa cara al instante. Resbaló en la hierba mojada, cayendo de rodillas. Lo levanté de un tirón. Camina, ordené. Lo llevé a la SUV donde había dejado a Matías. Abrí el maletero. Matías estaba despierto. Sus ojos iban de mí a Víctor. Vio a su jefe mojado, llorando, roto, y dejó de luchar. Él sabía. Saqué a Matías y lo empujé junto a Víctor. Sube adelante, le dije a Víctor. ¿Tú conduces? Víctor me miró fijamente. ¿Conducir a dónde? Apunté el arma a la cabeza de Matías. O tu jefe de seguridad muere justo aquí. Víctor se apresuró al asiento del conductor. Puse a Matías en el asiento del pasajero y me senté atrás, con el arma apuntando a ambos. ¿A dónde vamos? Preguntó Víctor, con la voz temblorosa. A la morgue del condado, dije. Víctor se congeló. No, no puedo ir allí. Conduce, dije. El viaje fue silencioso. El único sonido era la lluvia y la respiración entrecortada de Víctor. Llegamos a la oficina del médico forense 30 minutos después. Era un edificio de ladrillo, indescriptible, frío. Los hice entrar. El asistente nocturno, un hombre cansado llamado Carlos que conocía de mi tiempo en la fuerza, levantó la vista. Vio el arma. Vio los moretones en Matías. Vio el miedo en Víctor. No alcanzó la alarma. Solo asintió lentamente. Héctor, dijo Carlos. Escuché sobre el bebé. Lo siento. Abre la bahía, Carlos, dije. Nos dejó pasar. El aire adentro era estéril y helado. El olor a formaldehído y acero. Caminamos pasando filas de cajones de metal. Alto, dije. Nos detuvimos frente al cajón 104. Ábrelo, le dije a Víctor.
Víctor sacudió la cabeza violentamente. No, no puedo. Por favor, no me obligues. Me acerqué. Ábrelo. La mano de Víctor temblaba mientras alcanzaba la manija. ¿Tiró? El cajón se deslizó sobre rodillos silenciosos. Dentro había un pequeño bulto envuelto en una manta de hospital. Diminuto, quieto. Víctor miró. Se tapó la boca con una mano y tuvo arcadas, tropezando hacia atrás. Matías apartó la mirada, cerrando los ojos. Míralo. Rugí. El sonido resonó en las paredes de azulejos. Agarré la cabeza de Matías y lo forcé a mirar. Eso es lo que hiciste, dije. Esa es una persona. Ese es mi hijo. Matías comenzó a llorar. Sollozos feos y desgarrados. No lo sabía, logró decir Matías. No sabía que estaba tan avanzada. No te importó, dije. Miré a Víctor. Estaba acurrucado en el suelo, llorando. Querías borrar el problema, le dije. Bueno, aquí está. Ya no es un problema. Es un cadáver. Me quedé allí por un largo momento, dejando que el silencio los aplastara. Entonces escuché sirenas. Muchas de ellas, gritando cada vez más cerca. Miré a Carlos. ¿Los llamaste? Pregunté. Tuve que hacerlo, Héctor, dijo Carlos suavemente. Pero les dije que vinieran tranquilos. Les dije que no estabas disparando. Asentí. Está bien, Carlos. Miré a Víctor y Matías. Aquí es donde termina, dije. No en un ático. No en una sala de juntas. Aquí. En el frío con los muertos. Las puertas se abrieron de golpe. Castillo entró corriendo seguido por 4 oficiales. Tenían las armas desenfundadas, pero las bajaron cuando me vieron de pie con las manos a los costados. Héctor, gritó Castillo. Aléjate de ellos. Di un paso atrás. Son todo tuyos, dije. Víctor miró a la policía como si fueran salvadores. Gracias a Dios. Arréstenlo. Nos secuestró. Amenazó con matarnos. Castillo caminó hacia Víctor. Lo miró con puro disgusto. Víctor Torres, dijo Castillo, sacando las esposas. Queda bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, crimen organizado y manipulación de evidencia. La mandíbula de Víctor cayó. ¿Qué? No, yo soy la víctima aquí. Tenemos los archivos, Víctor, dijo Castillo, cerrando las esposas con fuerza. Tenemos las transferencias. Tenemos el testimonio de Damián. Tenemos el vídeo. Víctor quedó flácido. Los oficiales agarraron a Matías, levantándolo. No luchó. Parecía aliviado de ir a la cárcel en lugar de quedarse en esa habitación conmigo. Castillo caminó hacia mí. ¿Estás bien? Pregunté. Miré el cajón abierto al pequeño bulto. No, dije. No lo estoy. Lo hiciste, Héctor, dijo Castillo. Los atrapaste. Nunca saldrán. Lo sé, dije. Extendí la mano y cerré suavemente el cajón. El clic del pestillo sonó como el punto final de una oración. Llévame, le dije a Castillo. Los secuestré. Los agredí. Rompí la ley. Castillo me miró. Miró a los oficiales. No vi que secuestraras a nadie, dijo Castillo en voz alta. Vi a 2 fugitivos rendirse en la morgue y vi a un padre afligido identificando un cuerpo. Los otros oficiales asintieron. Vete a casa, Héctor, susurró Castillo. Ve con Violeta. Lo miré a él, luego a la puerta. Salía la lluvia. Las patrullas destellaban rojo y azul, iluminando la noche. Los vi empujar a Víctor en la parte trasera de una patrulla. Parecía pequeño. Parecía acabado. Me subí a mi camioneta. Tenía una parada más que hacer. El hospital.
Violeta estaba esperando. Y por primera vez en días, no tenía que mirar por encima de mi hombro. Entré de nuevo en la habitación de la UCI 3 días después. Era de mañana. El sol atravesaba las persianas, haciendo rayas de oro en el piso de linóleo. Se sentía extraño ver la luz del sol. Durante la última semana, solo había vivido en la oscuridad. Violeta estaba despierta. Estaba sentada, apoyada en almohadas. La hinchazón en su cara había bajado, dejando moretones amarillo-verdosos que parecían mapas viejos. Su mandíbula todavía estaba cerrada con alambres, pero sus ojos estaban abiertos, y me estaban mirando. Me detuve en la puerta. Sentí que no debería estar aquí. Sentí que tenía sangre encima que no se lavaría. Hola, susurré. Violeta intentó sonreír pero hizo una mueca. Extendió una mano. Crucé la habitación y la tomé. Su piel estaba cálida, real. Miró mi cara, los cortes, los círculos de insomnio bajo mis ojos. Apretó mi mano. Luego miró su estómago. Ella sabía, los médicos le habían dicho mientras yo estaba siendo interrogado por la FGR. Lágrimas se derramaron sobre sus pestañas, silenciosas y rápidas. No hizo ningún sonido, no podía con los alambres, pero su pecho se agitaba. Me senté en el borde de la cama y la atraje hacia mí. Enterré mi cara en su cuello. Lo siento, dije con voz ahogada. Siento tanto no haber estado allí. Ella sacudió la cabeza contra mi hombro. Tocó mi pecho. Boom. 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 Latido del corazón. Ella estaba diciendo, estás aquí ahora. El juicio 6 meses después no fue un circo. Fue una ejecución por papeleo. Con la evidencia de la unidad de almacenamiento, los documentos de Agua Clara probando que Víctor estaba envenenando el agua de la ciudad para ahorrar dinero en filtración, el gobierno federal intervino. Víctor Torres no obtuvo fianza. Se sentó en la corte vistiendo un mono naranja que parecía 2 tallas demasiado grande. Parecía viejo. La arrogancia se había ido, reemplazada por una mirada permanente de confusión. Matías se declaró culpable para evitar la pena de muerte. Obtuvo cadena perpetua sin libertad condicional. Nunca me miró una vez durante la sentencia. Cuando el presidente del jurado leyó el veredicto para Víctor, culpable de todos los cargos, la sala del tribunal no vitoreó. Simplemente soltó un aliento que había estado conteniendo durante un año. Víctor se puso de pie. Me miró al otro lado del pasillo. Le devolví la mirada. Ya no sentía ira. No sentía odio. Solo me sentía acabado. Abrió la boca para decir algo, tal vez para rogar, tal vez para maldecirme. Pero los alguaciles lo giraron y lo sacaron marchando. Era solo un hombre. Un hombre malo, pero solo un hombre. Y ahora era un número. No fuimos a Europa como había sugerido Julio. No nos mudamos a una isla soleada. Fuimos a la cabaña. Violeta sanó lentamente. Los alambres salieron de su mandíbula. Aprendió a caminar sin cojear. Plantamos un jardín, tomates, pimientos y una hilera de rosas blancas contra la cerca. No hablábamos mucho del bebé, no con palabras. Pero cada atardecer, caminábamos hacia el lago. Había una pequeña piedra allí bajo un cedro. Sin nombre en ella, solo una fecha. Nos sentábamos allí y veíamos el agua volverse púrpura y dorada. Una tarde, un año después del veredicto, Violeta se volvió hacia mí. Héctor, dijo. Su voz era fuerte de nuevo. Sí. Creo que estoy lista, dijo ella. La miré. ¿Lista para qué? Para intentarlo de nuevo, susurró. Tomó mi mano y la colocó sobre su estómago. No podemos reemplazarlo, dijo. Pero no podemos dejar que ganen impidiéndonos vivir. La miré. Esta mujer que había sido golpeada, rota y atacada por un multimillonario, y que seguía siendo la persona más fuerte que había conocido. Está bien, dije. Las lágrimas picaron mis ojos. Está bien.
El mundo piensa que la justicia es un mazo golpeando un escritorio. No lo es. La justicia es despertar por la mañana sin mirar por encima del hombro. La justicia es plantar un jardín. La justicia es el sonido tranquilo de tu esposa respirando a tu lado en la oscuridad. Todavía tengo el equipo táctico en el maletero. Todavía limpio la pistola una vez al mes porque el mundo está lleno de monstruos. Pero ya no los estoy cazando. Estoy protegiendo el jardín y esta vez nada entrará dentro de los muros. Nota del autor para ti. Ese fue el final del viaje de Héctor y Violeta. Es difícil decir adiós a personajes que lucharon tan duro, ¿no? Tengo una pregunta para ti, amigo mío. Si estuvieras en la posición de Héctor, sosteniendo esa evidencia, sabiendo que la ley podría fallar, ¿habrías ido a la policía antes, o habrías hecho exactamente lo que él hizo? Sé honesto. Realmente quiero saber qué elegirías. Dímelo en los comentarios abajo. Y mientras estás allí, por favor dale al botón de me gusta suavemente si esta historia te hizo sentir algo. Ayuda a que más personas encuentren estas historias. Suscríbete si quieres ser parte de nuestra próxima aventura. Hablando de la próxima vez, quiero escribir lo que quieres escuchar. ¿Quieres una historia sobre un esposo que desaparece y regresa 10 años después con una cara nueva? ¿O tal vez una historia de venganza de una unidad K9 militar o algo más oscuro como una guerra de imperio familiar de hermano contra hermano? Dímelo en los comentarios. Quiero una historia sobre. Y lo que obtenga más votos lo escribiré la próxima semana. Hasta entonces, mantente a salvo, mantén tu círculo cerrado y nunca olvides que la lealtad es rara. Nos vemos en la próxima historia épica.